Estimados amigos, paz de Cristo, soy el Pastor Prado de la Asamblea Apostólica de East Palo Alto. Quiero darles una vez más una muy cordial bienvenida a este estudio bíblico. Hoy día es la tercera semana de esos estudios. Estoy seguro que Dios ha estado hablando a sus vidas. El estudio de esta tarde es Jesucristo provee salvación. Antes de entrar a la palabra de Dios, como siempre acostumbramos, vamos a orar para que Dios hable a nuestra vida. En esta oración vamos a abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. Oremos. Señor Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, primeramente para darte toda la honra, toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, por el grande privilegio de concedernos, reunirnos, Señor, en este hogar para abrir nuestro corazón a tu palabra. Yo te pido, oh Dios, que hables a nuestra vida, Señor. Danos entendimiento, Señor, de tu palabra. Que tu palabra, Señor, escudriñe nuestros corazones. Que tu palabra, oh Dios, nos dé la guianza, Señor, que necesitamos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver, oh Dios, la necesidad que tenemos, Señor, de tu presencia en nuestra vida. A ti te damos toda la honra, a ti te damos toda la gloria. Yo te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, a toda persona en este estudio, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El propósito de la sangre en la Biblia. La única manera que el pecado puede ser expiado es mediante derramamiento de sangre de un sacrificio perfecto. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Por lo tanto, Dios tuvo que proveer el sacrificio expiatorio para la humanidad. El derramamiento de sangre habla de muerte. Por lo tanto, cuando la sangre es derramada, una vida es entregada. Por esta razón, el derramamiento de sangre hace expiación por el pecado. Y esto es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Definición de palabras. La palabra expiación literalmente significa en el idioma hebreo cubrir. Expiación es la cubierta del pecado y del pecador. Expiar el pecado es cubrir el pecado de la vista de Dios para evitar su ira. En el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, la Escritura dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Levíticos capítulo 17, verso 11, la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he entregado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Éxodo capítulo 12, verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. El pecado es rebelión contra Dios y es un ataque en contra el honor y la santidad de Dios. El pecado es un desafío a la soberanía de Dios, ya que al pecar, los hombres escogen ser ley para sí mismos y se divinizan a sí mismos. Si Dios pudiese tolerar el pecado en alguna manera, Él ya no sería soberano. El ataque en contra
de su honor y el desafío a su soberanía exige la destrucción del pecador. Por lo tanto, la paga del pecado siempre es la muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Como resultado, la única manera por la cual el honor de Dios puede ser satisfecho y el pecado puede ser expiado es a través de la muerte. En ese sentido, la muerte está representada con el derramamiento de sangre. Al proveer un sacrificio para la salvación de la humanidad, Dios tuvo que proveer un sacrificio sin pecado. Debía haber uno sin pecado que fuese ofrecido, quien no merecía la muerte. El único perfecto sin pecado es Dios. Dios mismo se humanó y Él mismo vino a ser el Cordero de Dios, el cual murió por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Jesucristo, el Cordero de Dios, estaba sin pecado y no merecía la muerte. Por lo tanto, su sangre es válida y poderosa para expiar los pecados de toda la raza humana. El Calvario estuvo en la mente y en el plan de Dios desde el principio de la creación. Tan pronto que pecaron Adán y Eva, Dios ya tenía un plan de salvación para toda la raza humana. Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al verso 20, dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí miramos nosotros el plan redentor de Dios aún desde antes de la creación de este mundo. Apocalipsis 13, verso 8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. De manera que miramos ya el plan de Dios de redención. Aunque Cristo todavía no había venido a esta tierra, pero ya estaba en el plan de Dios. La promesa de salvación la podemos ver en tres pasos muy importantes. Número 1, el conocimiento anticipado de Dios. Dios supo de antemano que el hombre iba a pecar y en su mente y plan hizo provisión para su salvación. Debido a esto, Jesucristo fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. El nacimiento y muerte de Jesús sucedieron en fechas ya determinadas por Dios. Dios lo vio y lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Número 2, lo podemos ver en la promesa de un Salvador. Al castigar a la serpiente en Génesis 3, verso 15, como dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios declara que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la simiente de la mujer. La serpiente heriría su calcañar y él, hablando de Cristo, heriría
la cabeza de la serpiente. En esta escritura Dios dio la primer promesa del Calvario. La simiente de la mujer habla de Jesucristo, quien nacería de una virgen. La herida de Cristo en el calcañar se refiere al Calvario, y la herida de la serpiente en la cabeza predica o predice la victoria final de Cristo Jesús sobre Satanás. Número 3. Un símbolo de la expiación es provisto en el vestimiento que Dios hizo para Adán y Eva. Varios puntos son evidentes en la provisión de las vestiduras que Dios hizo para Adán y Eva. Primeramente, nos enseña la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. Esto también nos enseña de nuestra necesidad de ser revestidos con una nueva naturaleza. El segundo punto es que un animal tuvo que morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Este es un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para cubrir nuestra desnudez espiritual con la justicia de Cristo. Amados amigos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario cubre toda nuestra necesidad de salvación. El inmenso amor de Dios proveyó salvación por la humanidad en la cruz del Calvario como un acto de su infinito amor. El amor de Dios por la humanidad es un amor infinito e inagotable. En San Juan capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el inmenso amor de Dios por nosotros. San Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Primera de Juan capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No solamente Dios ama a la humanidad, sino que Dios también, Él es amor. La esencia de Dios, Dios es amor. Eso lo miramos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. El amor es la misma esencia de la naturaleza de Dios. A pesar de la maldad y rebelión de la humanidad, Dios ama al pecador y desea salvarlo de su maldad y darle vida eterna. Dios tiene el mejor interés para los seres humanos y desea hacerles sus hijos por medio del nuevo nacimiento. Esto fue posible solamente por medio de su expiación en la cruz del Calvario. El sufrimiento y muerte de Cristo es la expresión más alta del amor de Dios por toda la humanidad. El Calvario es prueba que Dios ama al mundo entero, a toda la raza humana, a todas las personas de todas las naciones de toda la tierra. La muerte de Cristo es suficiente para pagar el precio de todos nuestros pecados. Lo que fue necesario para tratar con la cuestión del pecado y para reconciliar a la humanidad con Dios fue realizado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz es la propiciación para el pecado de toda la humanidad.
Ella redime a los pecadores de la esclavitud del pecado y los reconcilia con Dios. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo pecado por nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al verso 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué grande es el amor de Dios, que Cristo vino a este mundo para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. El poder de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo para limpiar al más vil pecador. No obstante, la sangre de Cristo no tiene efecto donde no es aplicada. Solamente mediante la fe y la obediencia al Evangelio, el pecador puede recibir los efectos y bendiciones de la sangre de Cristo. La ciencia médica puede descubrir un medicamento que cure una enfermedad, pero no sirve de nada si ese medicamento no se le da al que sufre de tal enfermedad. El mismo principio es verdadero con el pecador. Se necesita aplicar la sangre de Cristo sobre el pecado para recibir el perdón y la salvación que Cristo provee. Hebreos capítulo 9, verso 14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es el poder de la sangre de Cristo. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amigo, amigue, vamos a aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Dios ha provisto un remedio para el pecado. Fue necesaria la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para proveer este remedio. Para que este remedio sea eficaz en nuestra vida, nosotros debemos personalmente identificarnos con Cristo en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección. La resurrección de Jesucristo da validez a su obra expiatoria. Ella muestra que Dios aceptó la sangre de Cristo y por lo tanto es eficaz para borrar los pecados de toda persona que la aplica a su vida. La sangre de Cristo también comprueba la deidad de Jesús, quien vive y siempre
está presente con todos nosotros. Debido a que Cristo resucitó, el hombre pecador mediante el nuevo nacimiento puede también resucitar para caminar en una vida nueva. La resurrección de Cristo hace que la vida eterna sea algo real y verdadero en el corazón de la persona. Ella da al Hijo de Dios una esperanza de su propia resurrección. La palabra de Dios en Romanos capítulo 4, verso 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 15, verso 14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Estimados amigos, en conclusión, para recibir la salvación debemos recibir el poder de la resurrección en nuestras vidas. La resurrección de Cristo comprueba la esencialidad del nuevo nacimiento. Toda la raza humana cayó por el pecado de Adán y Eva, pero ahora todos los que están en Cristo también tienen vida eterna. Así como fue necesario la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para darnos vida, así como Adán y Eva cayeron por incredulidad y desobediencia, ahora toda persona puede ser salva a través de la fe y la obediencia. Es mediante la fe y la obediencia al Evangelio que toda persona puede ser salva. El ejercicio de esta semana es memorizar esta escritura. Yo le invito a que memorice la palabra de Dios. En cada estudio estamos presentando textos para memorizar. El texto de esta semana es 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estimados amigos, vamos a aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida, para que la sangre de Cristo nos limpie de todos nuestros pecados. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.